Ujú. Un momento, por favor. Estamos haciendo los últimos ajustes para poder comenzar. Quería saber si ven bien la pantalla. Para hacer un ajuste no se ve completa, ¿no? Un momento, por favor. Me parece que sí se va a ver completo. Excelente. Ok, así se debe ver completo. Ahora sí, lo voy a hacer de todo.
A ver, buenas noches, por fin estamos grabando. Esta es la presentación. Mi nombre es Enrique Castillo. En unos segundos voy a poner el video. Me testean, por favor, para confirmar de que están recibiendo audio y que pueden ver la presentación. ¿Ok? Espero todo esté conforme. ¿Tiene audio? ¿Conforme? ¿Todo bien? Perfecto. Aparentemente, bueno, si recibe uno o dos, lo demás debemos tener todo el material ya que he subido. Bien, perfecto. Un poco oscuro, sí. Vamos a tratar de trabajar un poco con esto. Bien. Buenas noches. Mi nombre es Enrique Castillo, licenciado en Comercio Exterior, soy agente de aduana, también veo carga internacional y a su vez también veo temas de seguro de carga internacional, es decir, también hago contratos de seguro con las personas, con los operadores o las empresas que necesiten contratar seguros de carga internacional. Así que esta noche, durante una hora, voy a ayudarlos a conocer algunos aspectos del seguro de carga internacional y sobre todo a poder comprender cuáles son los beneficios de que cualquier persona dedicada al comercio exterior que haga importaciones o que haga exportaciones, cómo le debe beneficiar el contratar un seguro de carga internacional. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Pero antes que nada, yo creo que deberíamos poder comprender cuáles son los aspectos, los elementos y realmente cuánto me debería costar, qué temas debo tener en cuenta principalmente. Entonces les he subido 3 materiales que les va a ayudar un poco. Primero, que conozcan los elementos de un contrato de seguros, que lo vamos a revisar poco a poco. Hay elementos formales, hay elementos de hecho, hay sucesos eventos que van a suceder durante el transporte internacional, entonces es bueno poder revisarlo todo y luego ya nos metemos a la parte de los beneficios, que en realidad es una parte muy sencilla, que si comprendes todo lo anterior, esto es mucho, mucho más fácil. Así que vamos poco a poco. A ver, todos ya pudieron descargar el material, espero que sí, descargaron el material o por lo menos van a poder verlo. Yo voy a interactuar primero con la página, con la PPT para poder revisar algunos aspectos y de hecho vamos a comenzar en el acto. ¿Bien? Bien, caballeros. A ver, beneficios de contratar un seguro de transporte internacional. Debemos verlo así, seguro no del transporte, sino seguro de carga internacional de mercancías. El seguro de carga internacional de mercancías es un contrato entre dos partes, que es el asegurador y el asegurado, que permite que el elemento mercancía esté cubierto por un documento y por una garantía que lo va a acompañar durante todo el transporte internacional, desde el origen inclusive, para garantizar de que en caso de que exista un daño o una pérdida, el empresario, el comprador o el exportador puedan ser resarcidos o que vean que su pérdida ha sido cubierta por un tercero. Este es un contrato de seguro de carga internacional. Pero como vemos, yo por lo menos he puesto una imagen de transporte marítimo, pero el seguro de carga internacional cubre todos los aspectos de la carga internacional de mercancías. Entonces, no solo es marítimo. De hecho, el transporte marítimo cubre el 90% del traslado de las mercancías a nivel mundial. Entonces, sí, de hecho, el seguro de carga internacional de mercancías nació con el transporte marítimo. Y la mayoría de sus ríos del transporte marítimo están cubiertos por estos elementos. Bien, para tener en cuenta, entonces, primero vamos a ver que durante el transporte de mercancías, estas mercancías están expuestas a una serie de peligros, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que el transporte internacional de mercancías por mar, que tiene que atravesar grandes distancias,
distancias miles de kilómetros por mar y que está expuesto, como sabemos, a tormentas, huracanes. El mar es inmenso y entonces, de hecho, puede haber un daño, ¿no? Incendios en el mar, las unidades de transporte son las que más incendios sufren. Puede haber pérdida por robo, por hurto, y ya vamos a ver que hay diferencias. Los líquidos pueden, con estos golpes, el movimiento de las naves pueden sufrir derrames, se pueden deteriorar incluso por la lluvia, por el calor, y de hecho algunas mercancías se pueden contaminar. ¿Cómo se contamina la mercancía? Eso uno podría decir, ¿no? Y podemos ver en lo personal cuando uno guarda mercancías o guarda productos en su refrigerador o en la congeladora, uno tiene el cuidado de poder separar carnes de pescados o vegetales de frutas para que el olor, que es el principal medio contaminante, se contamine y la gelatina no termine oliendo a apio o la piña tenga olor a pescado. Ese tipo de contaminación existe. El agua puede contaminarse y los productos alimenticios pueden contaminarse con productos que son radiactivos o que tienen veneno o lubricantes, contaminarse con agua. Y de hecho se van a perder, ya no van a tener el mismo valor. De eso es lo que cuidamos cuando hacemos transporte internacional de mercancías. Cuidamos que las mercancías, según su valor, no se pierdan, ¿no? No pierda el valor que puedan, porque yo necesito, cuando estoy comprando mercancías, porque las voy a utilizar en mi proceso productivo, o bien porque lo que quiero es poder revenderlas, armar packs con productos y poder venderlas, y necesito que el producto se vea perfecto. Si el producto no se ve perfecto, entonces hay algo complicado, mi negocio va a perder. ¿Qué hago con mi negocio si las mercancías que yo traje desde Asia y me demoré cuánto tiempo negocié y de repente las mercancías se pierden, se dañan, ya no es lo mismo? Yo por lo menos, o por lo menos las personas que conozco y la costumbre de comprar, yo exijo que los productos estén incólumes, que no tengan ningún daño, incluso hasta la caja, la etiqueta, que todo tenga, todo esté perfecto. Y en el transporte internacional de mercancías, generalmente, con el manipuleo de la carga, con el traslado de las grúas, de hecho, si no hay un buen embalaje, no hay un buen empaque, va a ocurrir un siniestro. Las mercancías se pueden dañar. Y ahorita vamos a hablar bien claro para que ustedes comprendan cuándo hay siniestro, cuándo hay riesgo, cuándo hay pérdida. Pero de hecho lo que sí se puede tener en cuenta es que el seguro se constituye como un escudo que protege al comerciante frente a las pérdidas que se le puede acarrear con los peligros que enfrenta la mercancía durante el tránsito internacional. Esto es así. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que verlo como un escudo. Seguro es un escudo que protege a las mercancías. Pero digamos que con este seguro ya las mercancías dejan de sufrir daños, por lo menos el riesgo baja. Y ahorita vamos a hablar del riesgo. El riesgo, bueno, veamos, ¿no? La finalidad del seguro es reponer al asegurado luego de un siniestro el valor de sus mercancías en una situación patrimonial lo más próxima posible a la anterior a sufrir el siniestro. Y aquí hay varias cositas que en realidad deberíamos poder aclarar. En seguro se habla de un siniestro. ¿Qué es un siniestro? El valor de las mercancías. ¿Cuánto es el valor de la mercancía que voy a recuperar si yo cuento con un seguro? ¿A qué se refiere con la situación patrimonial lo más próxima posible a la anterior a sufrir el siniestro? Bueno, esta situación se refiere a que cuando uno compra unas mercancías y voy a asegurarla, la situación patrimonial se refiere al valor de las mercancías en ese momento. El valor de las mercancías en ese momento es el valor de factura. ¿Pero eso es lo que yo voy a asegurar? Posiblemente sí, pero ahora les voy a explicar por qué es mejor ir más allá.
puedo asegurar más allá de la factura? Por supuesto. Ok, creo que se desconectó hace un minuto. Vamos a reiniciar. Todos acá, ¿no? Ok. Bien. Nos quedamos en una parte en la que yo estaba haciendo reflexiones acerca de reponer al asegurado luego de un siniestro. Pero ahorita vamos a explicar respecto a estos conceptos, ¿no? ¿Quién es el asegurado? ¿Cuándo ocurre un siniestro? ¿Y cuál es el valor de las mercancías que yo podría reponer? Ya todos tienen cuenta con audio, ¿cierto? Por favor, les ruego que con el chat me puedan responder. Ok, si todos cuentan con el audio, podemos continuar. Bien, entonces les explicaba que reponer al asegurado es decir a mi persona como importador, como exportador, no a la empresa de seguros, ¿eh? Sino al asegurado, que es la persona que está pagando la prima de seguro. Si por consecuencia de un siniestro las mercancías son dañadas o se pierden, entonces el seguro se va a encargar de reponerme patrimonialmente el valor de las mercancías en el momento de haber sido cubiertas por este documento de seguro. Bien, entonces el seguro realmente se basa en la existencia de tres elementos encadenados, uno atrás del otro. Entonces presupone la existencia de un riesgo, a la vez que este riesgo ocasione un daño que se convierte en un siniestro. Por lo tanto, vamos a analizar uno por uno para que ustedes lo puedan comprender. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es un peligro, la eventualidad de realización de un daño, es decir, algo que desconocemos que pueda pasar. Es eventual, puede pasar como no, puede que nunca pase, pero de hecho existe el riesgo, ¿no? Nos dice también la teoría de que es la posibilidad o incertidumbre de que suceda un evento futuro que pueda dañar el objeto del seguro. Ya esto es una reflexión. ¿Quién conoce el seguro?
con seguridad qué es lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo conoce. Todos desconocemos o podemos estar seguros de que en el futuro puede pasar algo bueno, algo malo, es decir, que las mercancías lleguen, como que definitivamente algo les pase. Y para el seguro, el objeto del seguro son las mercancías y no otra cosa. No es la unidad de transporte, porque puede suceder, puede ser el riesgo del transporte, pero las mercancías finalmente no sufren daño. Entonces, el objeto del seguro básicamente son las mercancías. Pero existe una incertidumbre. Un evento en el futuro, robo, pérdida, derrame, contaminación, explosión, terrorismo, robo, hurto, que no sabemos si puede pasar, pero sin embargo lo que queremos es una cobertura ante esa eventualidad, ¿no? Es una eventualidad de la cual no tenemos certeza en ningún porcentaje. Es decir, podemos decir que podría pasar, pero jamás al 100%. Es un acontecimiento de plan que desconocemos, que podría pasar, pero desconocemos si va a suceder en el futuro. Por lo tanto, contratamos una cobertura que nos ayude a cubrirnos de este riesgo. Vamos a hablar un poquito más para tenerlo más claro, ¿no? En las empresas de seguro lo que se habla es de que es la probabilidad de un evento dañoso o no, futuro e incierto. Su realización no depende exclusivamente de la voluntad de las partes y obliga al asegurador a pagar total o parcialmente la suma prevista en el contrato. Bien, pero podemos ir incluso un poquito más allá. ¿Qué es el siniestro? El siniestro es la materialización del riesgo, es decir, existe un riesgo y ocurre, de hecho ese es un siniestro, se materializó, ya existe, ya le pasó a la mercancía, se siniestró la mercancía, le ha ocurrido lo que se suponía, se previó en un riesgo, ¿no? En un porcentaje y definitivamente pasó. Es la ocurrencia intempestiva que finalmente daña la mercancía, ¿no? Entonces, podemos ver que riesgo y siniestro están estrechamente vinculados. Y vinculados por un porcentaje, ¿no? Ese porcentaje es el grado de probabilidad de que el siniestro finalmente ocurra. ¿Ya? Entonces, por ahí como que lo podemos tener un poquito más claro. Y ahora, entonces, el daño. El daño, pues, ya es el perjuicio, que se puede medir, tiene que ser capaz de ser medido, que como consecuencia del siniestro tiene que ser cuantificable. Entonces, en seguros nosotros lo conocemos como avería de las mercancías, y esta avería puede ser total o parcial. Entonces, cuando existe un riesgo, el riesgo es la posible ocurrencia de un siniestro en un mayor o menor porcentaje que finalmente daña la mercancía de forma total o de forma parcial. Puede dañarlo de forma total o parcial. Bien, y nosotros dentro de los seguros tenemos que reconocer elementos formales. La formalidad se da básicamente en la existencia de un documento que se denomina póliza de seguro. Entonces, como quien el que contrata busca resarcirse de un daño, en caso ocurra un siniestro, por cierta cantidad de riesgos que están cubiertas en una póliza de seguro, en un contrato de seguro, entonces la empresa de seguros me otorga un certificado, un documento que me dice cuáles son mis derechos, cuáles son los beneficios de contratar el seguro, el costo de las mercancías que se va a cubrir, que es el valor asegurable, incluso menciona cuánto es el monto que voy a recuperar en caso de que ocurra un siniestro y que efectivamente existe un daño parcial o total y que después de la liquidación yo pueda determinar cuánto se ha perdido, una pérdida total, una pérdida parcial, y eso es yo lo que voy a recuperar, porque para eso tengo un contrato de seguros.
pero también tengo que identificar quiénes son las personas que van a intervenir, ¿no? Las personas que intervienen. Primero es el tomador de seguro, que es la persona natural o jurídica que pacta el contrato de seguro con la empresa aseguradora. Yo lo puedo hacer por cuenta de otro, asumiendo obligaciones del contrato. El beneficiario es la persona que va a recibir la posible indemnización. Bueno, si ocurre un siniestro, se tiene que identificar claramente cuando se tomó el contrato quién iba a ser el beneficiario. El tomador del seguro tiene que declararlo. ¿Quién es el beneficiario? Yo puedo tomar un seguro, pero el beneficiario va a ser un tercero. Eso es uno de los beneficios claros que tiene el seguro de transporte de mercancías. Bien, entonces el asegurador es de hecho la compañía de seguros que va a cubrir el riesgo, ¿no? Que contrata con el tomador de seguro y le dice, bueno, tú vas a ser la empresa a la cual yo le voy a dar el servicio, existe un beneficiario al cual le voy a dar, pero ¿quién va a firmar el contrato conmigo? El asegurado. El asegurado no necesariamente tiene que ser el tomador de seguro beneficiario. El asegurado es la otra parte que firma el contrato, la cual se compromete al pago del costo del seguro, paga la prima. Y de hecho, él recibe el certificado de seguro, se compromete a hacer los pagos que correspondan, y en todo caso, el asegurado con el beneficiario pueden ser la misma persona, y en todo caso él va a recibir el cheque de la indemnización. En caso de que se produzca un siniestro por consecuencia de la existencia de riesgos, ¿no? Ocurre el siniestro, se determina cuánto ha sido el daño y ya yo puedo recibir la indemnización. Bien, y ahora, ¿qué tipos de seguros existen, no? Hay varios riesgos que se han catalogado como asegurables. Y lo que sí tenemos claro, esto no es una clase completa acerca de seguros, pero sí te puedo decir que existen. Hay poca línea de internet. Ha habido una bajada ahorita de internet, pero quiero confirmar que todos tienen audio para ponerle la presentación. Perfecto.
Bien, entonces estábamos repasando que los conceptos que habíamos revisado, que era el riesgo, ¿no? Que es un peligro la eventualidad de la realización de un daño, que yo necesito resarcirme por un daño parcial o total sobre la mercancía que yo puedo recibir como indemnización, el valor total o parcial de la mercancía según haya ocurrido el siniestro y cuánto se haya cuantificado el daño. Lo otro, que riesgo y siniestro están estrechamente ligados porque hay una forma de medir el riesgo con un porcentaje, y de hecho cuando ocurre el siniestro hay que cuantificar cuánto ha sido el daño a la mercancía. ¿Cuánto ha sido el daño a la mercancía? El perjuicio, ¿cuánto ha sido? Yo no puedo cuantificar. De hecho, hay personas que se denominan, profesionales que se denominan liquidadores de seguros. Y estas personas van a los almacenes marítimos o aéreos cuando sucede siniestros. Entonces, los agentes de aduana o los agentes de carga o el mismo asegurado llama al liquidador de seguros para pedirle a este liquidador en representación de la empresa de seguros para que vaya a cuantificar el daño. Por eso hablo acá de cuantificación, para que vaya a decir, bueno, ¿cuánto se perdió? ¿La pérdida fue total o parcial? Y si fue total, ¿cuánto es el valor asegurable y cuánto me vas a devolver? Y si fue parcial, bueno, ¿de cuánto se trata, no? ¿Cuánto es el valor que yo voy a recuperar? Porque yo he declarado, ¿qué es lo que he declarado? ¿Cuánto es el valor asegurable? Valor asegurable, y tomen nota, ¿cuánto ha sido la mercancía? El valor que yo he declarado. Por ejemplo, pude haber declarado valor en factura, pude haber declarado valor en factura más flete, más gastos de embarque, más un 10% adicional, que es mi ganancia, un 20%, pude haber asegurado inclusive los tributos, los gastos de importación, el agente de aduana que le estoy pagando, todo eso, yo ya lo gasté y me roban. Yo pierdo no solamente el valor en factura, el valor de mi compra, yo tengo gastos financieros, también esa mercancía yo la iba a utilizar en mi proceso productivo o la iba a vender. ¿Cuánto estoy perdiendo si esa mercancía no la puedo utilizar? Se perdió, se la robaron. De hecho, no solo pierdo el valor de mi compra, pierdo más. Sí, porque tal vez pierda presencia en el mercado, porque el producto no va a llegar al mercado, o inclusive quien la robó me va a hacer competencia desleal. Se va a llevar el producto a un mercado como las Malvinas y lo va a vender a un precio menor al que realmente debe venderse. Hubo un caso de estas cámaras Hero, que es Super Hero, que venden, que son para turismo de aventura, que uno se pone en el casco o en la bicicleta mientras uno hace exploración y pone la grabación para uno poder grabarse, ¿no? Cuando uno va de viaje se va grabando y viene un contenedor llenecito de esas cámaras, pero saliendo la mercancía se roban el contenedor junto con el camión, lo desaparece. El señor de la empresa, el importador, hace el reclamo al seguro, efectivamente recupera, pero él solo había asegurado el valor de la mercancía hasta Incoterm CIF, es decir, con la mercancía puesta acá en el Callao, pero no aseguró derechos, no aseguró ganancia, no aseguró los gastos de importación, no aseguró los tributos que pagó para sacar esa mercancía del puerto, y el problema que le sucedió fue que esa mercancía se la llevaron a las Malvinas y la vendían, si en la cámara debería estar a $150 su valor comercial, ahí la comenzaron a vender a $80, $90, $100, a un valor más o menos un 70-80% valor real, comercial, que deberían estarse vendiendo en Ripley o en Saga. Entonces, ¿quién pierde? Pierdes tú, porque tú deberías estar vendiendo esa mercancía y el cliente te está pidiendo, oye, ¿y en qué momento vas a llenar mi vitrina? No, que me robaron, y al cliente final no le interesa eso. Entonces tú pierdes credibilidad, pero tú tienes que resarcir ese daño, y la única forma es con un seguro. El seguro puede
resarcirte a ti de todos esos daños, pero tienes que asegurar, ¿no? Tienes que proponer un valor el cual para ti te es suficiente poder recuperar, pero con seguridad ningún dinero suple o puede a ti garantizarte que tú estás satisfecho con que te devuelvan el dinero, pero ya por lo menos es una tranquilidad el poder recuperar el dinero que has invertido y la posible ganancia y los gastos que has invertido en esa mercancía. Aunque lo mejor sería que no pase nada, ¿cierto? Pero nadie es dueño de una varita mágica o de la espada del augurio que te pueda ver más allá de lo evidente, qué es lo que va a pasar en el futuro, nadie lo ve. Como hemos visto, no hay evidencia al 100% ni garantías de que la mercancía llegue sin problemas al mercado. Claro, porque uno cuando contrata un seguro lo que busca es resarcirse en daño, que los siniestros pueden ocurrir. Entonces, el documento que voy a recibir es una póliza de seguro. Yo he colgado una póliza de seguro que la pueden revisar, ya la pueden descargar, la pueden tener a la mano. Vamos a revisar algunos elementos que van a poder identificar ahí en la póliza de seguro. Incluso les he dado cláusulas, ¿no? Cláusulas del documento de seguro. Ahí van a poder identificar que existe un tomador de seguro, que es la persona que llama al seguro y es la persona natural que va a pactar el contrato. Va a decirle, mira, ¿sabes qué? Yo necesito un seguro de tal o cuales características y necesito que se asuman tales y cuales obligaciones. Entonces el seguro va a estar de acuerdo, va a decir, bueno, te va a preguntar primero quién es el beneficiario, ¿no? El beneficiario es la persona que va a recibir la posible indemnización en caso ocurra un siniestro. Si hay un daño, lo va a cuantificar y te va a dar a ti como beneficiario, te va a dar el cheque. Pero existe una empresa aseguradora. La aseguradora es la compañía de seguros que está asegurando la mercancía y el asegurado es la persona que va a contratar. Entonces, tomador de seguro, asegurado y beneficiario, ¿pueden ser la misma persona? Sí, definitivamente sí. Pueden ser la misma persona, pero pueden ser tranquilamente tres personas distintas. De hecho, cuando tú estás llenando el formulario de seguros, te piden que llenes esos tres campos y si son la misma persona, tienes que llenarlo exactamente igual. Es decir, yo soy el que está tomando el seguro, por lo tanto yo voy a firmar el contrato, soy el asegurado. ¿Quién va a ser el beneficiario? Bueno, de hecho yo o mi empresa. ¿Y quién es el asegurador? La empresa de seguros ya está en el campo lleno, ¿no? Ese campo existe, pero ya está lleno, con el nombre de la empresa de seguros y su representante. Bien, cuando uno pide seguros de carga internacional, uno tiene que saber que existen tres tipos de cláusulas. En el seguro alemán existe el full risk, que le dicen el todo riesgo. Todo riesgo generalmente es la cláusula A, que es en la póliza de Lloyd's. Entonces tú puedes ver una serie de riesgos de los cuales hemos estado conversando, una serie de riesgos que pueden existir en el transporte de carga internacional. Acá hay unos listados que les voy a contar un poquito. Por ejemplo, incendio, explosión, no necesito mucha explicación, naufragio, varadura, hundimiento, zozobra, encallamiento de la nave. Vuelco o descarrilamiento del vehículo, ¿sí? Existe la colisión del buque, dos buques chocan, descarga en puerto de abrigo, por ejemplo, que hay una tormenta en alta mar y entonces la nave necesite entrar a un puerto seguro, el cual no estaba programado, y eso va necesariamente a ocasionar gastos que no estaban previstos en el transporte. ¿A quién se le va a cobrar? Te lo van a cobrar a ti, pero como tú estás cubierto por un seguro, ya no te corresponde, o por lo menos te lo van a querer cobrar, pero tú tienes una forma de poder recuperar ese gasto que no estaba cubierto, ¿no? Sismo, erupción volcánica, rayos, sí, están cubiertos en el A, B, pero no en el C. Sacrificio por avería gruesa. La avería gruesa es cuando existe una tormenta o existe un problema con las máquinas, con la nave que está trayendo tu mercancía y hay una pérdida, hay una posible pérdida de la nave, entonces sacrifican mercancías. Sacrifican mercancías, es decir, la nave se mantiene a flote y podemos salvar solo 500 de los 600 contenedores a bordo de la nave. 500 de los 600. Entonces, ¿qué hay que hacer? Botar al mar 100 contenedores. Esos 100 contenedores pertenecen a personas que van a perder el 100% de su mercancía.
Y quienes se van a salvar son esos 500. Al decretarse la avería gruesa, esos 500 van a hacer bolsa y pagar gastos por aquellos 100 que perdieron el total de las mercancías. Si esas personas tienen seguros, perfecto, van a poder ser cubiertos. Pero si no, la avería gruesa va a cubrir un porcentaje del costo del transporte, que ustedes deben saber que no es mucho, casi no es nada, comparado con la pérdida total o un daño a las mercancías. Y tú, como tienes que cubrir una parte de porque gracias a ese sacrificio, tú has recibido, tú has sido cubierto, tu mercancía ha sido salvada, entonces es importante que tú sepas que tienes que compartir los gastos de salvar tu mercancía sacrificándola de terceros. Pero tu empresa de seguros, o tú tienes ya un seguro cubierto y te cubre avería gruesa, tú ya no vas a pagar nada, porque la empresa de seguros, al darse cuenta que ha habido una avería gruesa, te va a decir, bueno, ¿cuánto se gastó, señor? $600. Bueno, tome, señor, su cheque por $600. Usted pague nomás, acá está su cheque. El seguro se encarga. Dice, lanzamiento por la borda, arrastre por las olas, efectivamente, todo eso puede pasar. Entrada de agua de lluvia al mar, pérdida tal del embalaje por el manipuleo, sí, puede pasar. Me ha pasado varias veces que la mercancía, todo el embalaje fue destruido y entonces hay que terminar de sacarlo para poder dejar la mercancía y poner otras medidas protectoras. Eso va a ocasionar un gasto. Ese gasto lo tengo que cubrir yo. Piratería existe en África, Sudamérica. En algún momento vamos a revisar sobre los actos de piratería en el transporte de carga internacional, pero de hecho secuestran contenedores, transporte. En México sucede bastante, Guatemala, El Salvador, pero también ocurre en África, en el sur de África, secuestran barcos completos en Somalia. Frente a las costas de Somalia hay piratería y bastante activa. Daños por el calor, las mercancías están expuestas al sol, y también contaminación de lo que hemos hablado, que es por contacto o por olores, ¿no? Escapes, derrames, cuántas cosas que pueden suceder, ¿no? Y el vicio propio no está cubierto por ninguno. O sea, si lo ven abajo en la lista, A, B y C no está cubierto. El vicio propio se refiere a cuando yo aseguro una mercancía pero no la embalo bien, porque ese es un acto negligente. Ahora, yo contrato un transporte, pero ese transporte pues es de mi primo, y como yo soy buena gente contraté a mi primo y su transporte no tiene permisos, su transporte no utiliza las rutas adecuadas habilitadas por el Ministerio de Transporte y por lo tanto utiliza vías no afirmadas, utiliza vías de circulación que no están autorizadas, y la mercancía en un hueco cae, se derrama, se maltrata, se golpea. Entonces eso no está cubierto. Eso se llama vicio propio, negligencia total. Tú no puedes ser negligente, tú tienes que ser bastante competente en el momento de hacer comercio internacional y transporte, sobre todo transporte. Bien, cuando uno contrata seguro de carga internacional, generalmente debe pedir la cobertura que le corresponde a tu tipo de mercancía. Hay mercancías totalmente distintas, por ejemplo, alimentos que son refrigerados no se aseguran de la misma forma que las mercancías que son acero, metales, materias primas o a granel. Por ejemplo, las mercancías líquidas no tienen el mismo tratamiento ni la misma peligrosidad que combustibles. Entonces los minerales no es lo mismo. Maquinaria no lleva el mismo tratamiento que perecibles, carga refrigerada. Entonces esas cositas hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la cláusula A, B o C? La que me corresponde. De hecho, los seguros tienen un costo y según si es A, B o C, es lo que me va a costar. ¿Bien? ¿Qué se excluye? Como les dije, principalmente la negligencia o el vicio propio, ¿no? Como hemos visto, cubren casi todos los riesgos que dañan o ocasionen pérdidas. Por ejemplo, por causas naturales, ¿no?
por tormentas, sabemos que hay huracanes.
Un momento, a ver, chequeo, a ver si tiene audio. A ver. ¿Ya tienen audio? Ya, perfecto, perfecto. Entonces les estaba explicando que hay exclusiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, no declaras la mercancía correctamente, tú tienes que diferenciar, ¿no? Un auto, Nissan, color rojo, llantas aro 17, asientos de cuero, no es lo mismo que decir auto. Yo te puedo decir auto y ¿qué te imaginarás, pues? ¿Un Toyota? ¿O te imaginas un Mercedes-Benz? ¿O te imaginas un Audi? ¿O un Ferrari? Entonces, al momento de declarar las mercancías, lo que tienes que hacer es declararlas correctamente. No es lo mismo decir una silla que decir silla de madera, modelo Luis XV, color blanco, esmaltado, tapices rojos, rojo imperial, año 1895. Entonces es tú te imaginas y te doy todos esos detalles, sabes claramente, es una silla antigua, un modelo bastante antiguo y su valor debe ser bastante alto. Entonces, la empresa aseguradora puede tomarse una idea de qué es lo que estás asegurando y cuánto es el valor de la mercancía que deberías asegurar y qué es lo que tú pretendes recuperar cuando haces el traslado de esa mercancía. ¿Ok? Debes declarar correctamente si es vidrio, si son juguetes, cuántas unidades son, cuántas cajas, y cuando revisen los documentos que les he subido, que es una póliza de seguros, y les he subido las cláusulas del seguro, van a poder revisar que la mercancía está correctamente declarada. Y ahorita lo vamos a revisar, antes de cerrar vamos a revisar bien ese documento, ¿ok? Para que se den cuenta la existencia de todos los elementos. Bien. Entonces, podemos inferir cuáles son los beneficios que tiene asegurar mercancías, que es el objeto de la charla de hoy, ¿no? Yo le voy a contar claramente cuáles son los beneficios. Primero, que tienes que tener en cuenta que tú estás invirtiendo, no es un gasto. Tú no puedes pensar que asegurar mercancías es un gasto, y en realidad no es muy alto. Y ahorita lo vamos a ver. Asegurar mercancías te permite recuperarte en un corto plazo, en cuestión de semanas tal vez, ante un evento. Roban el camión, se lo llevaron con contenedor y todo. Y tú puedes hacer la denuncia, tú puedes denunciar a todos los implicados. No sabes quién te ha robado, pero conoces a la gente de aduana, conoces la empresa de transporte, sabes de dónde salió, hacia dónde se dirigía, en qué momento, qué día, qué horas, todo eso tienes que denunciarlo. La empresa de seguros va a tomar en cuenta cuánto es el valor de la mercancía, de qué factura se trataba, dame la póliza de seguro, y lo que va a hacer es que la empresa de seguros, una vez tomada tu denuncia, es darte tu cheque, señor. Entonces tú te has recuperado de ese evento que te ha dañado, tu negocio lo ha dañado, ha sido dañado, te ha costado algo, pero eres devuelto. A ver, acá hay una pregunta, dice, ¿dónde encuentro el modelo de seguro? A ver, yo subí 3 documentos, incluido el PPT, y encuentran ahí, uno de los documentos es el PPT y el otro documento es el documento de seguro, que es la póliza, una póliza modelo, y también cláusulas del seguro. ¿Ok? En un momentito lo vamos a revisar. A ver, el seguro cubre pérdida de mercancías, incluso gastos y costos. Va más allá del valor de la mercancía. Sí, esa la decisión la tomas tú como empresa, como persona que va a asegurar las mercancías. Tú decides si aseguras el valor en factura, lo que te costó comprar, o bien todos los gastos que desde que compraste se ocasionó en el comercio exterior hasta traer las mercancías hasta el puerto. Puedes ir más allá, inclusive, puedes asegurar un 10 o 20% del valor de la mercancía como utilidad, pero también puedes asegurar los gastos y hasta los tributos que implica o implicó sacar esa mercancía de la aduana. Bien, el costo de la mercancía es realmente bajo, más o menos entre 0.45 a 2% del valor asegurable.
¿Cuánto es el valor asegurable? Tú lo propones, valor de factura, todos tus costos y gastos logísticos, los tributos y deseas, incluso tu rentabilidad. Entonces, es el 0.45 al 2% del valor. Depende de la mercancía. A ver, un momentito. Ahorita respondo esa pregunta de cómo van a ver los documentos. Inclusive, los documentos ya van a ser subidos por la administración, ¿ya? A ver, el asegurado se adecua a buenas prácticas en logística de comercio exterior. De hecho que sí, porque la empresa de seguros te obliga a que tú adecues tu logística a los requisitos de un seguro. Por ejemplo, no puede ser un transporte negligente. Tú vas a ser más eficiente al buscar una empresa de seguro, una empresa de transporte que sea profesional. Si te piden resguardo armado, tú vas a buscar personas profesionales, no vas a buscar a cualquiera. Y cuando haces transporte del puerto a tu almacén, tú lo vas a recomendar a la empresa de transporte. Mira, ¿sabes qué? Yo necesito que utilices las vías de transporte autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Yo no quiero que tú te vengas por atajos, porque cuando se trata de buscar atajos o buscar el camino más corto, generalmente te asaltan, porque van por vías de poco tránsito. Por lo tanto, no hay vigilancia, no tienen mantenimiento, tienen huecos y puede haber accidentes. Incluso ni siquiera hay semáforos. Entonces, todo eso cuida la empresa de transportes. Ahorita se tiene la presentación, pero sí quiero revisar con ustedes en 2 minutos los documentos que he subido. Primero, hay un certificado de seguros. Estoy compartiendo la pantalla con ustedes para que puedan ver que hay un certificado de seguros de una empresa importadora. Van a darse cuenta quién es la empresa asegurada, ¿no? Acá dice, por ejemplo, dice AGD Import. Dice su dirección, entonces se identifica claramente quién es la empresa que asegura, se identifica claramente quién es el beneficiario, se identifica claramente quién es el shipper o el embarcador, porque queremos saber de dónde sale la mercancía y cuál es el destino. Sale desde China, del puerto de Chongqing, y llega hasta vía El Salvador. Entonces el seguro podemos identificar claramente como uno de los beneficios que te asegura la carga, incluso desde la puerta del fabricante hasta la puerta de mi negocio. Sí, efectivamente, está cubierto, está bien. Entonces dice, ya, correcto, correcto. Sí, 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 ok, bien. Bueno, nuevamente tenemos audio, espero que todos tengan información. Se les ha pasado los links de los documentos para que puedan recuperarlos. ¿Tenemos audio? A ver, respondan. Vamos a tener 5 minutos más para poder resolver algunas preguntas y me gustaría que hagan preguntas. Sobre todo del costo de un seguro. A ver, por ejemplo, esta mercancía fue asegurada desde puerta a puerta, es decir, desde China incluso hasta vía El Salvador. Y como ven ustedes, aquí lo que se ha llenado son los datos correctos del importador, quién es el beneficiario, quién es la empresa aseguradora, quién es la empresa que firma el contrato, y es un contrato electrónico, como podrán verlo.
Si se dan cuenta aquí arriba, en la parte de arriba dice número de póliza. Incluso dice póliza de carga abierta número 6. Entonces, ¿cuánto es la suma asegurada? Está al lado izquierdo en dólares. La suma asegurada es de $18.700. Y dice lugar y fecha en la que la mercancía fue asegurada. El 12 de agosto del 2017, ¿no? Reciente. Se describe claramente las mercancías. Eso es lo que yo iba. Yo describía esto, les decía que la mercancía tiene que ser descrita claramente. Y entonces yo la escribo bastante clara, ¿no? ¿Qué es lo que estoy asegurando? Puertas metálicas cortafuego, cuántos empaques, cuánto pesa, cuánto es el peso total, cuántos son los metros cúbicos, cuántos son los marcos de acero, en qué viene. Viene un contenedor de 20 pies. ¿Cuál es el número del contenedor? Entonces, quién es el embarcador, el puerto de embarque, cuáles son las condiciones de la carga, quién es el consignatario, a quién nombre de quién llegan las mercancías en el puerto del Callao. Y para verificar que el certificado es válido, yo puedo ingresar a una página web que está acá declarada y verificar que efectivamente la póliza de seguros existe. Dice quién es incluso la persona que va a liquidar e intervenir en caso de que ocurra algún siniestro. Yo tengo que llamar a esta persona, ¿no? Dónde se encuentra, su teléfono, su correo para poder llamarlo. Y aquí está la empresa de seguros, Active Assurance Makler, Alemania. Dice, ¿cuánto se ha pagado por el seguro? $100. Premium Pay, que es el costo del seguro. De asegurar $18.700, me costó $100. ¿Qué más puedo revisar de este documento? A ver, ahí sí tendríamos que ir a beneficiario. Este documento también lo hemos subido. Por ejemplo, la empresa Aseguranza, que es una empresa de seguros, de transporte de mercancías. Por ejemplo, para este tipo de mercancías son estructuras metálicas, de acero, tuberías, son marcos para puertas, entonces son estructuras metálicas. Y entonces el tipo de cobertura dice que es full cover, es decir, todo riesgo, un clase A, ¿no? La cobertura máxima dice $750.000. Bueno, yo llegué casi a los $20.000, ¿no? Aplica para mercancías nuevas, no usadas. Tránsito aéreo, terrestre y marítimo. Esto viene en contenedores desde China. Dice que cubre todos los riesgos, incluso si la mercancía está expuesta durante el transporte. ¿Cuál es el alcance? El alcance dice de dónde a dónde. Puerta a puerta, es decir, de la puerta del fabricante hasta la puerta del destinatario. En la avería gruesa, es uno de los riesgos que les comenté, son riesgos particulares y especiales. Cualquier cosa que les suceda al momento de la carga y la descarga. Incluso 60 días en depósitos intermedios. Si la mercancía por la logística necesita ser almacenada en algún lugar en el tránsito, todo lo que le ocurra a la mercancía ahí está cubierto. Condiciones previas, tiene que haber, a esto me refería cuando, ¿qué no se asegura? ¿Qué es lo que no se asegura? Por ejemplo, el embalaje tiene que ser profesional, tiene que haber una carga, una descarga, estiva, adecuados, el amarre tiene que ser el profesional, tiene que ser correctamente embalado o transportado en todas las etapas del transporte marítimo. Exclusiones, dicen, por ejemplo, acá existe una cobertura adicional contra derrumbe, oxidación, por ejemplo, hay mercancías a las que no concurre esto, por ejemplo, mercancías que son perecibles, ¿no? Pero hay mercancías que, por ejemplo, son aluminios, tampoco corrosión no los ataca, ¿no? Pero el acero sí. Y maquinaria Caterpillar, por ejemplo, a esas sí las cubre, ¿no? Entonces, cláusulas de corte por daños, roturas, también está cubierto. Bien, hay límites también, por ejemplo, para tránsitos en México, y las mercancías están cubiertas solo hasta $150.000 por contenedor y $300.000 por viaje, es decir, 2 contenedores máximo. Si el valor del contenedor es $150.000.
Por ejemplo, habla de una cobertura especialmente en México. Por ejemplo, en el estado de Sonora, máximo 50.000 por viaje. Y si es el valor mayor, no. Pero estas son condiciones especiales. ¿Ya? Son condiciones especiales. Dice, ¿qué hacer en caso de siniestros? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? Llamar a la empresa de seguros. Si el valor supera los $2.000, tengo que contactar al liquidador y adjuntarle los documentos. Y si es menos de 2.000, yo solo le aviso, adjunto documentos, inmediatamente me van a girar el cheque. ¿Bien? ¿Y qué sucede? La recomendación más importante es que cuando te ocurra un siniestro y tu carga está asegurada, es avisar de inmediato. Bien, yo creo que eso fue todo por hoy. La verdad, les agradezco su atención. Y ya estaremos muy pronto conectándonos en caso de que tengamos alguna charla. Y bueno, manden sus preguntas, ¿no? Yo creo que la administración me los va a hacer llegar y poder responderles a todos. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Salvo que hay una pregunta sin contestar. Todos los PPTs van a ser colgados por la administración y les van a indicar. Les agradezco mucho.